Capítulo 3. Superando los sesgos cognitivos. Superar los sesgos cognitivos es una habilidad fundamental en el pensamiento crítico y en la toma de decisiones informadas. Los sesgos cognitivos son errores sistemáticos que cometemos en nuestro proceso de pensamiento debido a nuestras limitaciones cognitivas y a la influencia de factores psicológicos y sociales. Estos sesgos pueden afectar nuestra capacidad para analizar información de manera objetiva y tomar decisiones basadas en la realidad. Existen diferentes tipos de sesgos cognitivos, cada uno de los cuales puede influir en nuestra forma de procesar la información y llegar a conclusiones. Algunos ejemplos comunes de sesgos cognitivos incluyen: sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias preexistentes y a ignorar o descartar información que las contradiga. Este sesgo nos impide considerar diferentes perspectivas y limita nuestra capacidad para ver la imagen completa. El sesgo de confirmación es una tendencia natural que todos tenemos a buscar y favorecer información que confirme lo que ya creemos. Es como usar gafas que solo nos permiten ver lo que queremos ver e ignorar todo lo demás. Esto puede limitar nuestra capacidad de aprender, tomar decisiones objetivas y considerar diferentes perspectivas. Para entenderlo mejor, imagina que tienes una idea preconcebida sobre algo. Cuando buscas información, tiendes a buscar solo lo que respalda tu idea y a ignorar cualquier información contraria. Es como seleccionar solo las piezas de un rompecabezas que encajan con tu visión y descartar las que no lo hacen. Este sesgo puede llevarnos a tomar decisiones basadas en información parcial o sesgada, ya que estamos dejando de lado evidencia importante que contradice nuestras creencias. Además, puede dificultar el aprendizaje y la apertura mental, ya que nos aferramos a nuestras ideas preexistentes y rechazamos nuevas perspectivas. Para contrarrestar el sesgo de confirmación, es importante ser conscientes de él y estar dispuestos a considerar diferentes puntos de vista. Esto implica buscar activamente información que pueda desafiar nuestras creencias, escuchar a personas con opiniones diferentes y estar abiertos al debate constructivo. Al hacerlo, ampliamos nuestra comprensión y tomamos decisiones más informadas y equilibradas. En resumen, el sesgo de confirmación es nuestra tendencia a buscar y favorecer información que confirme lo que ya creemos, ignorando la evidencia que contradice nuestras creencias. Para contrarrestarlo, debemos ser conscientes de este sesgo, buscar activamente diferentes perspectivas y estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias. Esto nos ayuda a tomar decisiones más objetivas y a estar abiertos al aprendizaje continuo. Sesgo de disponibilidad. Tendemos a dar más peso a la información que está fácilmente disponible en nuestra memoria, ya sea por su reciente ocurrencia o por su mayor prominencia en los medios de comunicación. Esto puede llevarnos a sobrevalorar ciertos eventos o situaciones y subestimar otros. ¿Qué es el sesgo de disponibilidad? El sesgo de disponibilidad es un fenómeno cognitivo en el que tendemos a darle más importancia y peso a la información o eventos que son más fáciles de recordar o que están más fácilmente disponibles en nuestra mente. Este sesgo puede influir en nuestras decisiones y juicios, ya que nos basamos en la facilidad con la que recordamos algo en lugar de evaluar su probabilidad o frecuencia real. Por ejemplo, si estamos expuestos constantemente a noticias o eventos negativos a través de los medios de comunicación, es posible que sobreestimemos la incidencia de sucesos negativos en la sociedad. Esto se debe a que las noticias negativas tienden a ser más impactantes y memorables, y pueden generar una sensación de que ocurren con mayor frecuencia de la que realmente sucede. El sesgo de disponibilidad también puede manifestarse en situaciones en las que nuestra memoria se ve influenciada por experiencias personales. Si hemos tenido una experiencia negativa en el pasado, es posible que seamos más propensos a recordar y enfocarnos en situaciones similares en el presente, lo que puede distorsionar nuestra percepción de la realidad. Es importante ser conscientes de este sesgo y tratar de equilibrar nuestra evaluación de la información. Para contrarrestar el sesgo de disponibilidad, podemos buscar activamente datos y evidencias objetivas, consultar fuentes confiables y considerar una amplia gama de información antes de llegar a conclusiones o tomar decisiones. En resumen, el sesgo de disponibilidad nos lleva a darle más peso a la información o eventos que son más fáciles de recordar o que están más disponibles en nuestra mente. Para contrarrestar este sesgo,
es importante buscar datos objetivos, consultar diversas fuentes y evitar basar nuestras decisiones únicamente en la información más fácilmente accesible. Sesgo de anclaje. Tendemos a basar nuestras decisiones en un punto de referencia inicial, ancla, y ajustar nuestras estimaciones en torno a ese punto, en lugar de evaluar la información de forma independiente. Esto puede llevar a decisiones sesgadas y poco fundamentadas. ¿Qué es el sesgo de anclaje? El sesgo de anclaje es un fenómeno cognitivo en el que nuestras decisiones o juicios se ven influenciados de manera desproporcionada por una referencia inicial, conocida como ancla. Una vez que se establece este punto de referencia, tendemos a ajustar nuestras estimaciones o valoraciones alrededor de esa ancla, en lugar de evaluar la situación de forma objetiva. Este sesgo puede ocurrir en diversas situaciones, como negociaciones, compras, evaluaciones de precios, entre otras. Por ejemplo, si estamos comprando un producto y nos ofrecen un precio inicial muy alto, es probable que percibamos cualquier descuento posterior como una oferta atractiva, incluso si el precio final sigue siendo relativamente alto en comparación con el valor real del producto. El sesgo de anclaje puede influir en nuestras decisiones porque nuestras mentes tienden a utilizar el ancla como punto de referencia para comparar y evaluar otras opciones. Incluso cuando tenemos información adicional que contradice el ancla inicial, todavía podemos verse influenciados por ella. Para evitar caer en el sesgo de anclaje, es importante ser conscientes de su existencia y tomar medidas para contrarrestarlo. Una forma de hacerlo es buscar información adicional y considerar diversas perspectivas antes de tomar una decisión. También podemos establecer nuestros propios anclajes razonables basados en datos objetivos y evaluar las opciones de manera independiente. En resumen, el sesgo de anclaje nos lleva a ajustar nuestras decisiones alrededor de una referencia inicial, conocida como ancla. Para evitar este sesgo, es importante considerar información adicional, evaluar las opciones de manera independiente y establecer nuestros propios anclajes basados en datos objetivos. Sesgo de la retrospectiva. Tendemos a creer erróneamente que eventos pasados eran más predecibles de lo que realmente eran, una vez que ya conocemos los resultados. Esto puede llevar a una sobrevaloración de nuestra capacidad para predecir el futuro y a una subestimación de la incertidumbre. ¿Qué es el sesgo de la retrospectiva? El sesgo de la retrospectiva, también conocido como sesgo del conocimiento después del hecho o sesgo de la inevitabilidad, se refiere a nuestra tendencia a revisar eventos pasados y creer erróneamente que podríamos haber predicho o anticipado su resultado, incluso cuando en realidad no teníamos información o conocimientos suficientes en ese momento. Este sesgo se basa en nuestra capacidad de reconstruir la historia y conectar los puntos después de que ocurra un evento. Retroactivamente, tendemos a sobrevalorar la información disponible y subestimar la incertidumbre o la falta de información que teníamos en el pasado. Esto puede llevarnos a creer que las cosas eran más predecibles de lo que realmente eran. El sesgo de la retrospectiva puede influir en nuestra toma de decisiones y nuestra forma de evaluar el pasado. Nos lleva a pensar que podríamos haber evitado errores o desastres si hubiéramos actuado de manera diferente, ignorando las limitaciones de información o las circunstancias impredecibles que estaban presentes en ese momento. Para contrarrestar el sesgo de la retrospectiva, es importante ser conscientes de su existencia y reconocer que es fácil juzgar retrospectivamente con el beneficio de la información actual. Debemos recordar que nuestras decisiones pasadas se basaron en la información y el contexto disponibles en ese momento y que no podemos cambiar el pasado. Además, es útil mantener registros detallados de nuestras decisiones y razonamientos en el momento en que las tomamos. Esto nos permite tener una referencia objetiva de nuestros pensamientos y procesos de toma de decisiones en ese momento, lo que nos ayuda a evitar la distorsión retrospectiva. En resumen, el sesgo de la retrospectiva nos lleva a creer que podríamos haber predicho o evitado eventos pasados, a pesar de la falta de información o conocimientos en ese momento. Para contrarrestar este sesgo, debemos ser conscientes de su existencia, reconocer nuestras limitaciones de información pasada y mantener registros objetivos de nuestras decisiones en el momento en que las tomamos. Sesgo de atribución.
Tendemos a atribuir nuestros éxitos a nuestras habilidades y atributos personales, mientras que atribuimos nuestros fracasos a factores externos fuera de nuestro control. Esto puede llevar a una visión distorsionada de nuestras capacidades y dificultar el aprendizaje de nuestros errores. ¿Qué es el sesgo de atribución? El sesgo de atribución, también conocido como sesgo de atribución causal, se refiere a nuestra tendencia a explicar el comportamiento de los demás o de nosotros mismos mediante la asignación de causas o motivos específicos. Este sesgo puede afectar cómo interpretamos las acciones y los resultados, y puede llevarnos a conclusiones incorrectas o simplistas. El sesgo de atribución se divide en dos categorías principales, el sesgo de atribución fundamental y el sesgo de atribución de autoculpabilización. El sesgo de atribución fundamental se refiere a nuestra tendencia a atribuir el comportamiento de los demás a características internas o disposicionales, como su personalidad o rasgos de carácter. Por ejemplo, si alguien comete un error, podemos atribuirlo a que esa persona es descuidada o incompetente, sin considerar los factores externos o las circunstancias que podrían haber contribuido al error. El sesgo de atribución de autoculpabilización, por otro lado, se refiere a nuestra tendencia a atribuir nuestro propio comportamiento o los resultados a factores externos o situacionales. Por ejemplo, si obtenemos buenos resultados en un proyecto, podemos atribuirlo a la suerte o al apoyo que recibimos, en lugar de reconocer nuestras habilidades o esfuerzos. Estos sesgos pueden tener consecuencias negativas en nuestras interacciones y decisiones. Al atribuir el comportamiento de los demás exclusivamente a sus características internas, podemos caer en estereotipos y prejuicios. Por otro lado, al atribuir nuestros propios comportamientos o resultados a factores externos, podemos evitar asumir la responsabilidad de nuestras acciones y limitar nuestro crecimiento personal. Para contrarrestar el sesgo de atribución, es importante ser conscientes de él y cuestionar nuestras propias conclusiones. Debemos considerar tanto los factores internos como los externos que podrían haber contribuido a un comportamiento o resultado. Además, es útil practicar la empatía y tratar de entender las perspectivas y circunstancias de los demás antes de llegar a conclusiones apresuradas. En resumen, el sesgo de atribución es nuestra tendencia a explicar el comportamiento de los demás o de nosotros mismos de manera simplista y sesgada. Reconocer este sesgo nos permite ser más comprensivos y evitar juicios injustos. Al considerar tanto los factores internos como los externos, podemos tener una comprensión más completa de las acciones y resultados. Superar los sesgos cognitivos requiere de conciencia y esfuerzo consciente. Algunas estrategias útiles incluyen: autoexamen, tomar el tiempo para reflexionar sobre nuestras propias creencias, prejuicios y tendencias de pensamiento. Preguntarnos si estamos buscando activamente información que confirme nuestras creencias o si estamos considerando diferentes perspectivas. Diversificar fuentes de información, buscar activamente diferentes puntos de vista y fuentes confiables de información para evitar la sobreexposición a una única perspectiva. Cuestionar suposiciones, desafiar nuestras propias suposiciones y considerar alternativas. Preguntarnos qué evidencias respaldan nuestras creencias y si existen explicaciones alternativas. Buscar retroalimentación, estar abierto a recibir retroalimentación y críticas constructivas. Esto nos ayuda a cuestionar nuestros propios sesgos y a obtener diferentes perspectivas sobre nuestras ideas y decisiones. Práctica de pensamiento crítico, ejercitar regularmente nuestras habilidades de pensamiento crítico a través de la resolución de problemas, el análisis de información y la participación en debates y discusiones. Superar los sesgos cognitivos no es fácil, ya que son parte intrínseca de nuestra forma de pensar. Sin embargo, al desarrollar la conciencia y la capacidad de cuestionar nuestros propios sesgos, podemos mejorar nuestra toma de decisiones, ampliar nuestra comprensión del mundo y promover un pensamiento más objetivo y racional. Esto nos permite tomar decisiones más informadas y basadas en evidencias, lo que a su vez nos ayuda a enfrentar los desafíos y a alcanzar nuestros objetivos de manera más efectiva. ¿Cómo evitar la influencia de los sesgos en el pensamiento crítico? Para evitar la influencia de los sesgos en el pensamiento crítico, es importante implementar estrategias y enfoques que nos ayuden a evaluar la información de manera objetiva y tomar decisiones informadas.
A continuación, se presentan algunas sugerencias para evitar la influencia de los sesgos en nuestro pensamiento. Autoconocimiento: es fundamental estar conscientes de nuestros propios sesgos y prejuicios. Reconocer nuestras propias tendencias de pensamiento nos permite estar alerta y abiertos a considerar diferentes perspectivas. Buscar información diversa: es importante exponerse a diferentes fuentes de información y opiniones. Esto incluye leer diferentes puntos de vista, buscar evidencias y datos de diversas fuentes, y estar dispuestos a considerar opiniones que difieran de las propias. Cuestionar y evaluar: no aceptar la información de manera pasiva, sino cuestionarla y evaluarla críticamente. Preguntarse sobre la validez de la información, la fuente de la misma, los posibles sesgos presentes y la evidencia que la respalda. Considerar diferentes perspectivas: es fundamental tener en cuenta diferentes puntos de vista y opiniones antes de llegar a conclusiones. Esto implica escuchar a personas con opiniones distintas, buscar el consenso entre expertos y considerar todas las partes involucradas en un tema. Tomar decisiones basadas en evidencia: en lugar de basar nuestras decisiones en emociones o creencias preexistentes, es importante buscar y evaluar la evidencia disponible. Esto implica buscar datos objetivos, investigaciones científicas y opiniones fundamentadas en pruebas sólidas. Pensamiento crítico reflexivo: tomarse el tiempo para reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y decisiones. Esto implica analizar los fundamentos de nuestras creencias, evaluar la lógica y la coherencia de nuestras ideas y estar dispuestos a modificar nuestras opiniones cuando se presenten nuevas evidencias. Consultar a otros: es útil buscar la opinión y el consejo de personas con experiencia o conocimientos en el tema en cuestión. Escuchar diferentes perspectivas puede ayudarnos a ampliar nuestra comprensión y a considerar aspectos que podríamos haber pasado por alto. Practicar la empatía: tratar de entender y ponerse en el lugar de otras personas puede ayudarnos a ampliar nuestra visión y evitar sesgos basados en prejuicios o estereotipos. Revisar y corregir: estar dispuestos a revisar nuestras creencias y opiniones a medida que adquirimos nueva información y experiencia. La flexibilidad y la apertura mental son fundamentales para evitar la influencia de los sesgos. Cultivar el pensamiento crítico: practicar y desarrollar habilidades de pensamiento crítico a través de ejercicios, debates, lecturas y discusiones. Cuanto más practiquemos el pensamiento crítico, más hábiles seremos en identificar y evitar los sesgos. Al aplicar estas estrategias, podemos fortalecer nuestro pensamiento crítico y reducir la influencia de los sesgos en nuestras decisiones y juicios. El objetivo es adoptar un enfoque más objetivo y basado en evidencia, lo que nos permitirá tomar decisiones más informadas y alcanzar un pensamiento más racional y objetivo. Mejorando la objetividad en la toma de decisiones. Mejorar la objetividad en la toma de decisiones es esencial para evitar sesgos y tomar decisiones más fundamentadas y acertadas. A continuación, se presentan algunas estrategias para lograrlo. Recopilar información imparcial: buscar información de fuentes confiables y diversas. Evitar depender únicamente de una fuente y explorar diferentes perspectivas sobre el tema en cuestión. Evaluar la calidad de la información: examinar críticamente la calidad y la veracidad de la información que se utiliza para fundamentar la toma de decisiones. Verificar las fuentes: considerar la reputación de los expertos y buscar evidencia respaldada por investigaciones sólidas. Analizar los pros y los contras: realizar un análisis exhaustivo de los aspectos positivos y negativos de cada opción. Considerar los posibles beneficios y riesgos asociados a cada decisión y sopesarlos de manera equilibrada. Separar los hechos de las opiniones: identificar la diferencia entre los hechos objetivos y las opiniones subjetivas. Los hechos se basan en información verificable y objetiva, mientras que las opiniones son juicios personales y pueden estar influenciadas por sesgos. Considerar diferentes escenarios: imaginar y evaluar diferentes escenarios o resultados posibles. Esto ayuda a visualizar las implicaciones a largo plazo de cada decisión y a anticipar posibles obstáculos o consecuencias no deseadas. Consultar a expertos y obtener retroalimentación: buscar la opinión de personas con conocimientos y experiencia relevantes en el tema. Recibir retroalimentación constructiva puede proporcionar una perspectiva diferente y enriquecer la toma de decisiones.
reflexionar y cuestionar, tomarse el tiempo para reflexionar sobre la situación, los propios prejuicios y creencias, y los posibles sesgos que podrían influir en la decisión. Hacer preguntas críticas y desafiar los supuestos ayudará a ampliar la perspectiva y reducir la influencia de sesgos cognitivos. Establecer criterios claros, definir criterios objetivos y relevantes para la toma de decisiones. Establecer parámetros específicos ayudará a evaluar las opciones de manera más objetiva y a evitar decisiones basadas en emociones o impulsos momentáneos. Considerar las consecuencias a largo plazo, evaluar cómo cada decisión puede afectar a largo plazo los objetivos, los valores personales y el bienestar general. Tener en cuenta las implicaciones futuras puede ayudar a tomar decisiones más alineadas con los objetivos a largo plazo. Practicar la autorreflexión, desarrollar la habilidad de observarse a uno mismo y reconocer los sesgos personales. Ser consciente de los sesgos más comunes, como el sesgo de confirmación o el sesgo de disponibilidad, ayudará a evitar que influyan en la toma de decisiones. Al aplicar estas estrategias, se fortalece la objetividad en la toma de decisiones y se reduce la influencia de sesgos y prejuicios. La toma de decisiones basada en la objetividad y la evaluación crítica de la información proporciona una base sólida para alcanzar los objetivos y obtener resultados exitosos.